Vamos a otro tema. El gobierno decidió no firmar finalmente el acuerdo de Escazú, argumentando, entre otras cosas, que adherir a este documento significaría condicionar la legislación ambiental del país o que podría generar incertidumbre jurídica y obligaciones ambiguas para el Estado. Vamos a conversar de este y otros temas. A esta hora ya estamos en contacto con el senador Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Hay varios temas, pero quiero comenzar con la situación de Escazú. Finalmente el gobierno confirma que no se va a firmar. Hay fecha hasta el 26 de septiembre para firmar y ratificar. Primero, su impresión con respecto a esto. ¿Qué significa que el gobierno de Chile no adhiera a este acuerdo medioambiental? Solamente un poquito de contexto. Este acuerdo es un acuerdo medioambiental de la región de América Latina. Es el primero de su clase, de su naturaleza en nuestro continente. Y dos, Chile fue el impulsor principal junto con Costa Rica. Y paradojas de la vida, fue durante la administración anterior del presidente Piñera que se comenzó este proceso a trabajar. Y lo que ocurrió fue que hace exactamente 2 años, en septiembre del 2018, el gobierno, habiendo invitado a todos los países a firmarlo en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el minuto que el presidente toma el avión a Nueva York, y lo puedo decir yo porque estaba invitado a la Asamblea General junto con el presidente, que me invitó, en el avión presidencial nos comunica 3 días antes de la firma de que Chile no suscribirá ese acuerdo. Entonces, ese es el contexto cuando me dice, ¿qué pienso de esto? Pienso que durante 6 años se trabajó ese acuerdo, 8 años, y cuando Chile invita a firmarlo, el mismo país que invitó a firmarlo, que lo coordinó, lo dirigió, lo lideró durante 8 años, a 3 días antes dice, no lo voy a firmar. Fue algo inexplicable. Sí. Pero las razones que se dieron en su oportunidad, y cualquiera que esté escuchando el programa se mete a Google y busca, se dijo que era como consecuencia que estábamos esperando el fallo de La Haya por el problema que podía afectar Bolivia. El diferendo contra Bolivia en este sentido, en una de sus puntos. Y lo concreto es que hoy día usted pasa esta entrevista a 2 años de ese episodio y recién hoy día conocemos razones. Yo leí las razones ayer, la hicieron pública. Le quiero decir que son muy opinables, pero la verdad que lo que hay de fondo es, yo lo digo con algo de responsabilidad o con mucha responsabilidad, lo que hay ahí es buscar ya la quinta esencia de un problema casi inexistente para justificar una decisión política. Chile, con el gobierno del presidente Piñera, modificó radicalmente su política exterior. No se suscribe el Pacto Global de Migraciones, no se suscribe el Pacto Medioambiental. Es una mala manera de entender problemas globales que afectan al mundo en su conjunto, pretender resolverlo con legislación propia. Yo encuentro que es un error que ha hecho Chile y es una improvisación bien grande, para ser bien franco. A ver, senador, hay 2 conceptos dentro de la argumentación que entrega la Cancillería para no suscribir este acuerdo. Se habla de ambigüedad, en el fondo, en la redacción finalmente como queda el escrito, por así decirlo. Y otro punto, se pone el acento o la preocupación en la supralegalidad. Yo no soy abogado, pero entiendo que y entendiendo el argumento del gobierno, si se adhiere al tratado o al acuerdo de Escazú, está por sobre las leyes nacionales. Y eso es lo que dice el gobierno actual. Sería un problema porque podría judicializar una serie de casos y dejar de alguna manera un tratado internacional sobre las leyes nacionales. ¿Cómo considera usted esos 2 argumentos? Hay varios en todo caso. Sí, eso es lo que trata de armar el gobierno. Quiero decirle primero que cuando uno suscribe un acuerdo internacional, ya sea multilateral como este, que involucra a muchos países, o con organismos internacionales, o los acuerdos bilaterales, incluidos los de libre comercio, todo país entrega soberanía, de cierta manera. Cuando digo entrega soberanía, es sede, digamos. Me refiero a decisiones. Claro. Es que eso es muy importante porque yo leí la argumentación de la Cancillería y en muchos tratados usted tiene situaciones similares, pero ellos lo que hacen al final también es negar lo que ha ocurrido con los acuerdos internacionales en los últimos 20, 30 años, que comienzan a adoptarse principios que no todos están definidos al pie de la letra, porque se entiende y ha evolucionado el derecho internacional que estamos hablando con esos principios. Con los criterios que tiene el gobierno, tal vez Chile debería revisar muchos tratados que ha firmado en el pasado. Porque no todos ¿Los tratados de libre comercio, por ejemplo? O sea, con ese criterio, los tratados de libre comercio, que yo lo he apoyado porque han sido beneficiosos, pero esos acuerdos establecen mecanismos de solución de controversia que le entregamos a un tercero la decisión de qué es lo que prima. ¿Ya? Y en muchos tratados internacionales, la legislación internacional prima sobre la legislación interna. Entonces, yo siento que lo que se hizo fue armar, desde el punto de vista formal,
una serie de argumentos que le tomaron 2 años. 2 años, yo no lo voy a dejar pasar. 2 años. Porque la explicación inicial que nos dieron, y basta buscar las declaraciones del gobierno en septiembre del 2018, era que este tratado nos podía generar problemas con Bolivia en vista al fallo. Era una mala señal para el fallo. El fallo salió 10 días después de que se tomó esa decisión. El fallo fue favorable en todos sus aspectos a Chile, con lo cual quedó salvaguardada la angustia que podía haber tenido el gobierno, y sin embargo, hoy día salen con otros argumentos después de 2 años. Yo encuentro que le hace un flaco favor a la política exterior chilena. Y yo tengo la impresión de que la razón de fondo es que acá hay una tensión permanente en la mirada de ciertos sectores de derecha respecto a que es incompatible para ellos un medio ambiente sostenible, un desarrollo sustentable con actividad económica. Eso es lo que está detrás. Me pareció recordar en algunas de las conversaciones que tuvimos en Nueva York por ahí, de que eventualmente estos tratados lo que hacían era impedir la actividad económica. Hasta mencionaron la ley Lafkench en algún minuto. Entonces yo creo que hay otras cosas que están detrás, senador, ¿ya? Más que todos estos argumentos que nos dieron a conocer en el día de ayer. Sí, en ese punto, ¿está de acuerdo con una impresión que yo he escuchado de los críticos a esta finalmente decisión del gobierno de no adherir al acuerdo de Escazú, que es una presión por parte de la empresa, del empresariado, para no firmar por eventuales judicializaciones de proyectos de inversión? Esto considerando que el acuerdo de Escazú tiene en un punto bien clave la participación ciudadana, situación que ya se da dentro del ordenamiento de resolución de calificación ambiental. Uno diría podría ser mejor, pero está. Pero muchos dicen aquí más bien lo que se quiere evitar es que es incerteza jurídica, para ponerlo súper claro, incerteza jurídica para inversiones extranjeras y por sobre todo una tendencia a la baja de lo que se va a necesitar en esta recuperación económica ahora. Yo siento que tenemos más incerteza jurídica cuando Chile decide no suscribir acuerdos internacionales, cuando se resta de acuerdos globales, cuando no quiere abordar la manera de forma integral. También nos genera incerteza jurídica, como para el futuro. Segundo, yo creo que ni siquiera es necesario que este gobierno lo presione en el sector privado, porque creo que hay estas autoridades que piensen como sector privado o las empresas. Que no es un pecado pensar como las empresas. Lo que pasa es que uno espera de un gobernante que piense como las empresas, como los ciudadanos, como el medio ambiente, como los trabajadores, como la oportunidad de igualdad de género. Un gobernante tiene que tener la capacidad de mirar en conjunto. Y claro, cada sector seguramente va a abogar por sus causas y por sus miradas. Pero yo esperaría de un gobierno que además, respecto a la política exterior, si había un tema en el cual no habíamos tenido nunca diferencia desde que recuperamos la democracia, era nuestra mirada hacia afuera, cómo Chile se inserta en el mundo. Y este gobierno logró en un año hacer algo increíble, que estuviéramos todos diferentes respecto a cómo enfrentamos la migración, cómo enfrentamos el cambio climático, cómo enfrentamos los temas comerciales. Entonces, hay que decir la verdad, que hay que prodigarse mucho para haber logrado este estropicio desde el punto de vista de política exterior. Lo digo bien responsablemente. Oiga, no me gusta la forma en que el gobierno lo ha hecho. Sí, porque creo que son malas explicaciones. Eso es lo que ocurre. Y en ese punto de la imagen internacional, ayer de hecho se dio una situación bien coincidente, cuando se conocía que efectivamente estaban los argumentos para que el gobierno de Sebastián Piñera no adhiriera a este acuerdo de Escazú. Durante la mañana, el presidente Sebastián Piñera participó, tuvo una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas y de hecho habló de cambio climático, habló de la necesidad de multilateralismo, de cooperación, de combatir el cambio climático y no mencionó el Tratado de Escazú, el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo evaluó usted lo que fue ayer ese mensaje, esa mirada al cambio climático y esa determinación de no adherir al Tratado de Escazú? Está bien, es un doble juego que hace seguramente quienes quieren mostrar una cara solamente. Pero le quiero decir que muchos países saben del rol que jugó Chile durante la primera administración del presidente Piñera, lo que se siguió haciendo en la administración de la presidenta Bachelet y que al final del día Chile invitó a suscribir el acuerdo. Mire, le digo que esto es casi divertido. Las invitaciones para suscribir el acuerdo, para firmarlo, se hicieron en julio del 2018, 2 meses y medio antes de la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque se quería hacer una actividad única, que no ocurre siempre en Naciones Unidas, que era reunir simultáneamente a todos los firmantes en un solo acto. Generalmente lo que ocurre en Naciones Unidas es que hay una oficina, una sala de firmas de tratado, que llega un país, firma, se saca una foto y se va. ¿Ya? Está bien, es un procedimiento, pero aquí Chile organizó esto y 3 días antes lo cancela. Yo le pregunto, ¿por qué se echó por tierra el trabajo que había realizado el Ministerio de Medio Ambiente durante años y la Cancillería? Y alguien determinó en algún minuto, a última hora, a la hora 11ª, dijo,
esto tiene severos problemas, hay que dejarlo sin efecto. Eso significa, entre otras cosas, que todo el trabajo de la Cancillería estaba mal hecho, porque no hubo nadie en la Cancillería que pispara o percibiera los riesgos que sí percibió alguien en la moneda o en el segundo piso de la moneda. Y lo mismo respecto al Ministerio de Medio Ambiente. Nadie en el Ministerio de Medio Ambiente durante años, ni la administración Piñera 1, ni la administración Bachelet 2, nadie, ningún funcionario, ningún profesional de carrera fue capaz de ver lo que ellos vieron 3 días antes de la suscripción del acuerdo. Y respecto a lo cual se han demorado 2 años en dar la explicación. Raya para la suma, es poco creíble la explicación. Yo creo que tiene que ver con otras cosas, como le mencioné, que hay una mirada que para ellos no coincide, que yo lamento, con este gobernante entre desarrollo sustentable y crecimiento económico. Por esa razón que habla de medio ambiente en Naciones Unidas, pero se olvida del acuerdo de Escazú. Senador Ricardo Lagos Vélez, lo llevo a otro tema, aprovechando los minutos que nos quedan, también aprovechando su papel como miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, la discusión del presupuesto, una prediscusión, podríamos decir, que está bastante álgida en un contexto también bien complejo para hablar sobre presupuestos. Me quiero quedar con una frase del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que dio hace algunas horas: debemos sacarnos de la cabeza que el Estado es una agencia de empleo. Esto ante las críticas que han venido desde la oposición a lo que va a ser el proyecto de presupuesto 2021. ¿Cómo ve usted esta frase? Lo que indica el ministro de Hacienda es que se tiene que reducir el Estado, se tiene que optimizar el Estado, y eso de alguna manera va a generar recursos para que el presupuesto no tenga que aumentar en términos de gasto público. Así lo entiende uno. A ver, yo entiendo que el presupuesto de una nación lo que hace, uno lo puede mirar de distintas formas, meramente contable o también como prioridades. Sí. ¿Dónde Chile pone sus recursos? ¿Qué es lo que va a financiar? ¿Qué actividades? ¿Qué sectores? ¿Qué políticas públicas? ¿Ya? ¿Y por qué monto? Eso es lo que hace un presupuesto. En consecuencia, el presupuesto también tiene una expresión política, o una expresión de valores, o una expresión de prioridades. Y lo que yo esperaría de este presupuesto es que se hiciera cargo de una realidad que tenemos, que es la crisis sanitaria, que es la crisis de los ingresos en la familia, y sobre todo de cómo hacemos para reactivarnos. Bajo el optimismo de que la pandemia va a pasar en algún minuto a corto plazo, ojalá, pero hay que reactivar la economía y necesitamos un presupuesto que se haga cargo de eso. Cuando escucho lo que usted me está diciendo el ministro, que lo leí hoy día, pero tengo que conversar con él para ver qué quiso decir, no quiero malinterpretarlo, yo diría que la oposición o nosotros esté defendiendo empleo o que tenga un problema de acusación de que no quieren empleo versus eficiencia. Lo que yo quiero es saber dónde va a estar la prioridad del gobierno y cuántos recursos vamos a abocar a cuáles prioridades. Sí. Y eso lo vamos a conocer recién el día 30 de septiembre en la noche o el 1 de octubre en la mañana. El proyecto. ¿Ya? Pero decirle que este es un presupuesto que no puede ser, porque ya llegamos a un acuerdo inferior a lo que hemos gastado este año, y ahí yo incorporo e incluyo todas las ayudas extraordinarias que se han hecho y los gastos extraordinarios que hemos tenido como consecuencia del estallido social y de la pandemia y la reactivación económica, que no son pocos recursos, y eso se incorporará en el presupuesto que viene. Lo que sí hemos hecho, y aprovecho de hacer 30 segundos de propaganda o de comercial, es una propuesta que la hicimos ahora, la hicimos la semana pasada a raíz del proyecto de ley del COVID-19, del fondo que se estableció de 12.000 millones de dólares. Le propusimos al gobierno, entendiendo que no era el lugar específico, pero lo hicimos igual, y ahora sí, el presupuesto es cuando hay que hacer, que es proponer una mesa, llámale como quiera, yo quiero una instancia en que podamos revisar la forma en que Chile define su presupuesto, hace seguimiento del presupuesto y el impacto del presupuesto. En castellano, un presupuesto que se llama un presupuesto del bienestar, un presupuesto en que haya participación también, no solamente del gobierno y del ejecutivo, sino de una mirada de técnico y sociedad civil, que pueda ir trabajando gradualmente en un presupuesto que los ciudadanos sientan como propio. Si yo le digo a usted, a cualquiera que esté viendo 24 horas, ahora, ¿qué piensa del tema de los impuestos en Chile? Yo le aseguro que tenemos opinión los chilenos. Los chilenos saben que con los impuestos que ellos pagan cuando compran un kilo de pan, un litro de leche o un litro de chela, ellos saben que los impuestos le están pagando el sueldo de los funcionarios públicos, los parlamentarios, le están financiando el auge, la vivienda, la infraestructura. Saben eso. Hay una conexión entre pagar impuestos, ¿ya? ¿Y qué pasa con eso? Yo quiero que haya la misma relación ahora con el presupuesto, con la plata que se le da al Ejecutivo para ejecutar cosas, para definir políticas. Y para eso entonces estamos persiguiendo y proponiendo una instancia que gradualmente, no de la noche a la mañana,
pueda ir sentando las bases de mayor transparencia. Cuando digo transparencia, no es que las cosas sean escondidas, es que se sepa mejor. Lo que yo veo ahí, senador, perdón que lo interrumpa, pero veo concordancia con lo que ha sido también la señal pública de parte del ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Sí. De hecho, cuando fue la operación Renta, se incorporó esto de uno conocer en la declaración de renta, en ese sentido, ¿en qué van los impuestos? Era una situación bien que uno diría del sitio web, pero era un aporte. Y quiero ir al punto, en esa propuesta que ustedes dan de mayor transparencia, de hacia dónde va el presupuesto, entendiéndolo así, ¿va de la mano con lo que ha sido la mirada del ministro Briones con respecto al presupuesto base cero, por ejemplo? ¿Podría ir concordancia más allá de la discusión de uno u otro lado, cómo se gasta el dinero del presupuesto? A ver, en términos holísticos, globales, yo podría decirle que sí, que está todo relacionado, claro, de cierta manera. Sí. Dos, sí quiero ser justo. El ministro Briones, yo lo he visto toda la disposición a avanzar en tener un mejor presupuesto. Un mejor presupuesto desde el punto de vista de la transparencia, el seguimiento de las decisiones y el impacto de las mismas. En Nueva Zelanda, hoy el presupuesto, que se llama presupuesto de bienestar, establece indicadores, cosas que usted al final de un año le van a decir en qué mejoró la vida de los neozelandeses en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de transporte, en materia, etcétera. O sea, hay para que nosotros, los ciudadanos, también sepamos cuál es el impacto de estas políticas. Y yo creo que en eso no hay diferencias. Pueden haber diferencias cuando alguien me dice, mire, vamos a evaluar una serie de programas actuales y que como están deficientes o no son óptimos, los vamos a cerrar. Bueno, alguien dirá, si no son óptimos, mejorémoslo, ¿por qué la alternativa es terminar las cosas y no mejorarlas? Entonces ahí vamos a tener una diferencia con el ministro Briones seguramente. Pero yo no quiero que esta discusión se centre entonces en que si voy a cerrar o terminar 3 o 4 programas y que voy a generar un impacto en los empleos de esos programas y no mirar la película global, la mirada ancha y hacia adelante, que vaya más allá de un año para tener un presupuesto mejor. Yo sé que estos temas no mueven la aguja desde el punto de vista popular. No hay ninguna marcha por las calles por este tema. Pero créame, cuando usted empieza a hurgar en los presupuestos, en la forma en que se destinan los recursos, la eficiencia de los mismos, ahí sí la ciudadanía para la oreja y emite opinión. Y por eso creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, pensando que tenemos que enfrentar la reactivación, etcétera, de instalar esta instancia para que gradualmente tenga mayor participación ciudadana, del Poder Legislativo. Nosotros no tenemos facultades de gasto y ni las estoy pidiendo, pero creo que tenemos mejores herramientas para controlar lo que hace el gobierno. Entonces yo quiero fortalecer la oficina presupuestaria del Congreso, por ejemplo, que es algo que planteamos hace 3 o 4 años. Nuevamente, no son temas glamorosos, pero cuando tú tienes un parlamento que le puede hacer frente a la elección de presupuesto, hace una diferencia monumental. Y esto no es invención nuestra. Todo esto son propuestas que uno ve de países que lo han hecho mejor que nosotros. Yo pienso en Nueva Zelanda, pienso en Australia, pienso en el Reino Unido, oficina presupuestaria del Congreso, pienso en Estados Unidos. Gente que se para de igual a igual y le dice al ministro de Hacienda, sus datos no son correctos, sus datos no es lo que corresponde, y ahí la discusión es distinta, porque se igualan las posibilidades de hacer las cosas mejor. Cuando uno está controlado, cuando uno está igualado con otro, los resultados son distintos cuando alguien tiene más poder porque impone simplemente su poder. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. No, muchas gracias, que esté muy bien. Nos vemos, gracias, chao.